Bienvenido viajero de la noche. Aquí donde los sueños se mezclan con susurros del pasado, abrimos una puerta que no todos se atreven a cruzar. Esta noche no escucharás cuentos de hadas, sino relatos de fuego, pasión y mar embravecido. Prepárate para descubrir las prácticas sexuales más impactantes de los piratas vikingos. Una travesía por un mundo donde la brutalidad y el deseo se entrelazaban en los camarotes de los Drakkar. Y antes de soltar amarras, recuerda dejar tu like si quieres más historias oscuras y apasionantes como esta. Suscríbete y únete a nuestra tripulación de noctámbulos curiosos. Aquí los secretos duermen, pero tú no tienes por qué. Todo lo que vas a escuchar está inspirado en registros históricos, arqueología, crónicas escandinavas y la voz del pueblo que vivió para contarlo. No es ficción, es más extraño, más crudo y absolutamente real. Imagina el siglo IX. El mar del norte ruge como una bestia viva. En un largo barco decorado con cabezas de dragón talladas a mano, una banda de guerreros tatuados surca las aguas. Son los vikingos, pero no los de las películas, no los héroes glorificados. Son hombres y mujeres de carne, hierro y deseo. Saqueadores, exploradores y amantes de excesos que desafían toda lógica moderna. En los salones de banquetes, donde la hidromiel corría como un río sin cauce, las fiestas no terminaban con los brindis. Según antiguos relatos del Islendinga Sogur, aquellas noches eran escenario de juegos sexuales rituales. Algunos cronistas cristianos, escandalizados tras sus primeros contactos con los nórdicos, los describían como bestias con rostros humanos, que yacen como los lobos entre los árboles. Pero nada era al azar. Detrás del salvajismo había códigos. Había dioses que dictaban el placer y lo conectaban con la guerra y la fertilidad. Freyja, diosa del amor y la magia sexual, era honrada en actos orgiásticos que buscaban su favor antes de una incursión. Los guerreros se entregaban al frenesí no solo por goce, sino como una forma de cargar el alma antes de la muerte. Porque morir con el deseo satisfecho era morir completo. Los ritos incluían la seidr, una forma de hechicería sexual que practicaban tanto mujeres como hombres llamados seidmadr. Estos últimos eran mal vistos por algunos jefes por asumir roles pasivos considerados femeninos, pero eran temidos por su poder. Se decía que podían manipular voluntades, robar virilidad o provocar locura con un solo canto sensual. Y sí, había esclavos. La esclavitud era parte integral de la sociedad vikinga, y con ella vino la cosificación. Las thralls, hombres y mujeres capturados en incursiones, eran usados tanto para el trabajo como para el placer. Algunos elegían seducir para sobrevivir, otros eran forzados, en actos tan oscuros que muchos escaldos ni siquiera los cantaban. No todo era misticismo y pasión, había sombras profundas. Lo impactante es que el sexo entre los vikingos no era únicamente una cuestión de intimidad. Era también una forma de demostrar poder, de ridiculizar, de dominar. En las sagas, las acusaciones de ser pasivo en el acto sexual podían arruinar reputaciones, iniciar duelos y provocar sangrientas venganzas. Porque en una cultura donde la virilidad lo era todo, ser penetrado era más grave que robar. Y esto nos lleva al mar, donde los límites eran aún más difusos. Entre largas travesías, sin mujeres a bordo, los testimonios de prácticas homosexuales se mezclan con el silencio. Algunos historiadores creen que la pederastia ritual, como en otras culturas guerreras, existía pero se ocultaba. Otros aseguran que los vikingos no tenían tabú alguno, salvo el de ser humillados públicamente. Y mientras las velas de los barcos ondeaban al viento, los cuerpos se entrelazaban bajo pieles curtidas, bajo estrellas ancestrales, sin más ley que la del deseo, o la de Odín. Y justo en uno de estos barcos, una historia comienza. Una historia que no fue contada en las sagas, pero que pudo haber ocurrido. Una historia marcada por la pasión, la sangre y la libertad. Porque el protagonista que conocerás ahora no era un jefe,
Ni siquiera era vikingo puro. Se llamaba Elric y había nacido del vientre de una esclava irlandesa y el filo cruel de un señor del norte. Era alto, de ojos grises como la niebla, y aunque su sangre vikinga corría mezclada, su espíritu era tan salvaje como las olas que lamían los fiordos. Elric no tenía linaje, pero sí una virtud que todos respetaban. Sabía escuchar el silencio de los dioses. Y esa noche, mientras la tripulación celebraba un saqueo reciente en tierras sajonas, él permanecía apartado, observando cómo los cuerpos bailaban, se buscaban y se entregaban con la urgencia de quien no sabe si verá otro amanecer. La atmósfera era espesa, cargada de sudor, hidromiel y lujuria. En un rincón del barco, dos escuderos se batían en una danza ancestral, un juego que comenzaba con bromas y terminaba con gemidos entre risas y forcejeos. Nadie juzgaba, nadie miraba con asombro, porque entre los vikingos lo que importaba era la fuerza, no el género. Y sin embargo, Elric sabía que esa libertad tenía reglas no escritas. Una vez, siendo niño, había escuchado a los ancianos contar la historia de Skaldegil, un poeta y guerrero temido por su lengua afilada. Egil había acusado a su enemigo de ser la mujer en su cama, una frase que no hablaba de amor ni de deseo, sino de humillación. En la cultura nórdica, ser pasivo en una relación sexual con otro hombre no era visto como homosexualidad moderna, sino como una pérdida de honor. Por eso, el sexo se entrelazaba con la jerarquía, con el dominio, con la afirmación de poder sobre el otro. Elric había aprendido a moverse con cuidado entre esos códigos. Su belleza andrógina atraía miradas de hombres y mujeres por igual. Lo sabían sus compañeros de barco, lo intuían los jefes, y en el fondo, muchos querían poseerlo, no por amor, sino por el símbolo que él representaba: juventud, desafío y el eco de la madre tierra mezclada con la furia del norte. Esa noche la sacerdotisa del clan, una belva anciana de rostro tatuado y mirada vidriosa, se le acercó. Le ofreció un cuenco con una infusión densa, negra como la brea. «Bébelo», dijo. «Freyja te reclama». Él obedeció sin hablar. Al beber sintió como el mundo giraba lento, como si los espíritus hubiesen entrado en su pecho. Fue entonces cuando comenzó el ritual. Lo desnudaron frente al fuego, no como castigo, sino como ofrenda. La volva recitaba en lengua antigua. Las mujeres del barco, escuderas, esclavas y brujas, comenzaron a danzar a su alrededor. Algunas tocaban tambores hechos de piel humana. Otras rociaban su cuerpo con aceites calientes. Elric estaba entre la vigilia y el delirio. No había miedo en él, solo una certeza. Algo antiguo estaba despertando. Los rituales sexuales de los vikingos no eran orgías sin sentido. Eran puertas entre mundos. Algunos buscaban fertilidad, otros visión. Pero en todos, el cuerpo era la herramienta y el éxtasis el lenguaje. Se creía que durante el clímax los dioses podían entrar y hablar a través del cuerpo, que el alma podía salir por un instante y tocar el otro lado. Y así fue como, en mitad del canto, Elric sintió que su corazón dejaba de latir por un segundo. Vio a su madre, vio al dios Loki reír en una llama, y luego volvió. Despertó al amanecer, con marcas en la piel y una calma que no conocía. Lo que había ocurrido no era solo placer, era transformación. A partir de esa noche dejó de ser uno más. El jefe lo miró con otros ojos. Algunos lo temían, otros lo deseaban. Se decía en voz baja que Freyja lo había tocado, y que quien se acostara con él vería el futuro o la muerte. Y entre sus compañeros comenzó a circular un susurro. Elric ya no es solo hombre, es puente entre mundos. Pero toda leyenda crece, y todo deseo se convierte en amenaza. Y en una sociedad donde el poder era tan frágil como la cuerda de un arco mojado, Elric comenzó a despertar algo más que devoción. Despertó celos. Uno de los guerreros del clan
Bjorn el cazador de tormentas era temido por su fiereza, pero también conocido por su crueldad silenciosa. Bjorn no toleraba que nadie le quitara protagonismo, y menos aún que un mestizo, un hijo de esclava, se convirtiera en objeto de adoración. Durante días lo observó con la mirada afilada de un depredador. Lo vio conversar con las mujeres del barco como si fueran iguales. Lo vio compartir hidromiel con el jarl, reír en las hogueras e incluso ser invitado a los rituales que antes solo los guerreros veteranos presenciaban. Para Bjorn, aquello era una herejía, y en una cultura donde el sexo era poder, lo que más le hería era ver a Elric ser deseado. El cazador sabía que si quería destruirlo, no debía hacerlo con acero. No aún. En el mundo vikingo no bastaba con matar a un hombre, había que manchar su honor. Así que comenzó a tejer una trampa con lo único que podía verdaderamente arruinarlo, una acusación sexual. En las leyes del norte, ciertos actos podían ser motivo de escarnio si se rompían los códigos implícitos. No era el sexo lo que se condenaba, sino la humillación. Si un hombre acusaba a otro de haber tomado el rol de mujer y lo decía públicamente, sin que el acusado lo negara con sangre, esa palabra bastaba para destruir reputaciones y vidas. Una noche, durante una ceremonia de luna nueva, Bjorn se levantó frente a toda la tripulación, con una copa en la mano y una sonrisa venenosa en los labios. Dijo: «Yo he visto a Elric entregarse como una ramera, con gemidos de esclava y lascivia en los ojos. ¿Ese es el puente entre mundos o la grieta por donde escapa la hombría?» La hoguera chisporroteó en un silencio terrible. Todos esperaban la respuesta, pero Elric no gritó, no negó, solo se puso de pie. Caminó hacia Bjorn sin apartar la mirada, y frente a todos dijo: «Entonces hazlo. Si crees que puedes poseerme, si crees que puedes someterme, hazlo aquí y ahora delante de ellos, pero si no lo haces, que los dioses te arrebaten la lengua por mentiroso y cobarde». Bjorn vaciló. Por un momento sus pupilas se llenaron de rabia y vergüenza. Quería golpear, herir, destruir. Pero sabía que si no aceptaba el reto, su acusación sería solo veneno sin venas donde correr. El clan ya no reía, el clan esperaba. Fue entonces cuando el jarl se levantó. Era un hombre viejo, con más cicatrices que dientes, pero su palabra aún tenía peso. Basta. La palabra dicha no puede volver atrás, pero tampoco el alma de quien la recibe. Que decidan los dioses. Y así lo hicieron. Al amanecer siguiente, Elric fue llevado a una colina sagrada donde la tierra estaba marcada con runas de juicio. El ritual que siguió fue uno de los más antiguos y peligrosos, el duelo del deseo. Ambos hombres debían enfrentarse, pero no con armas. Se colocaban frente a frente, desnudos en mitad del frío, y debían resistir el contacto físico sin ceder, sin retirarse, sin mostrar debilidad ni deseo. El primero en temblar, en apartar la mirada o en excitarse visiblemente. Perdía. Era brutal, humillante, pero era la ley. Y mientras el viento les cortaba la piel, Elric no apartó la mirada ni un segundo. Bjorn, en cambio, comenzó a sudar. Sus músculos tensos mostraban más miedo que rabia. Y cuando una pequeña erección lo traicionó ante todos, un rugido de carcajadas estalló entre los guerreros. El honor de Bjorn quedó destruido. Esa noche, Elric no volvió al barco. Se adentró en el bosque donde la volva lo esperaba. Allí, entre los árboles, su vida tomó otro rumbo, porque había sobrevivido no solo al juicio, sino al sistema. Y los dioses, que observaban desde los cuervos de Odín, ya habían elegido algo mayor para él. Pero el mundo no olvida, y hay secretos del pasado que aún laten bajo la tierra helada, porque lo que ocurrió después no fue paz, sino transformación. Elric, marcado ya por los dioses y por los hombres, fue visto como algo distinto. No un simple guerrero, no un esclavo redimido, sino un símbolo.
Entre los jóvenes comenzaron a repetir su nombre en voz baja, como un talismán contra la vergüenza. Entre las mujeres se decía que soñar con él traía fertilidad, y entre los Belbur, los sabios, los hechiceros, los que caminaban entre mundos, comenzaron a enviarle cuervos con runas talladas en hueso. Elric ya no pertenecía a un barco ni a un jarl, pertenecía a algo más antiguo, y sin embargo, la sombra de Björn no se extinguió. Aunque humillado, fue acogido por otro clan del sur, uno menos supersticioso y más sediento de sangre. Allá, los vikingos seguían otro código, más militar, menos ritual. Se reían de las historias de Elric como si fueran mitos de mujeres locas, pero en secreto escuchaban, porque lo que había ocurrido en aquella colina no podía ignorarse. Mientras tanto, Elric fue invitado a tierra sajona para participar en un viejo ritual que mezclaba la carne con la adivinación. Los pueblos germánicos del sur compartían con los vikingos más que sangre. Compartían prácticas sexuales tan intensas como simbólicas. En el corazón de la campiña, en un claro donde los árboles parecían formar un círculo natural, se celebraban lo que algunos llamaban las noches del fuego interior. Eran encuentros entre líderes, hechiceros y guerreros de linajes distintos, en los que el sexo no era una mera entrega de placer, sino un pacto espiritual. Los cuerpos se unían como territorios. Las posiciones y los actos eran escogidos según constelaciones, y cada orgasmo era un eco del cosmos repitiéndose a sí mismo. En estos rituales, los roles no eran definidos por género ni por poder militar, sino por la conexión con el universo. Elric, con su ambigüedad natural, fue recibido como un igual. Allí, bajo el cielo estrellado, descubrió prácticas que incluso los vikingos temían nombrar, como el spamot, un antiguo acto que consistía en mirar directamente a los ojos de tu pareja durante todo el encuentro sexual, hasta que ambos llegaban a un trance. No todos podían hacerlo. Requería control, entrega y una desnudez emocional que muy pocos hombres del norte se atrevían a mostrar. Pero Elric no solo lo hizo, lo enseñó. Las crónicas nunca escritas por los vencedores sino por los marginados hablan de una temporada de calma, un invierno largo y místico, donde los clanes comenzaron a compartir saberes sexuales sin vergüenza. Algunas escuderas dejaron de ser esclavas del escudo y pasaron a ser magas del cuerpo. Algunos guerreros, tocados por los Volbur, renunciaron al combate físico y exploraron otras formas de lucha. El erotismo como batalla sagrada. Pero todo equilibrio incomoda a quienes solo conocen el filo de la espada. Björn regresó al norte no como un derrotado, sino como un vengador. Reunió a hombres que temían el cambio, que hablaban del honor antiguo y de la necesidad de limpiar la sangre. Para ellos, las prácticas que se extendían, el uso del sexo como camino místico, la libertad de los roles, la desaparición de la humillación ritual, eran una amenaza directa a lo que significaba ser vikingo. Y así, con fuego y acero, comenzaron a cazar a los seguidores de Elric. Las noches del fuego interior fueron prohibidas, las Belbur fueron quemadas, y quienes se negaban a rendirse a los antiguos mandatos fueron mutilados o arrojados al mar. Fue el inicio de lo que más tarde algunos llamarían la purga del placer, aunque pocas crónicas sobrevivieron a la censura impuesta por la cristianización inminente que ya empezaba a manchar el norte. Pero Elric no fue encontrado. Se dice que huyó hacia el este cruzando tierras eslavas, aprendiendo nuevas formas de amar, de sanar y de resistir. Otros aseguran que se convirtió en sombra, y que cada vez que un hombre o una mujer desobedece una norma sexual impuesta por el miedo, su espíritu sonríe desde el otro lado del fuego. Y aún hoy, en algunas aldeas costeras de Noruega, cuando un joven desafía la tradición, los ancianos murmuran: tiene la mirada de Elric. Pero la historia no termina ahí, porque lo más impactante de las prácticas sexuales de los piratas vikingos no estaba en sus rituales, ni en sus tabúes, ni en sus dioses.
sino en la forma en que usaban el cuerpo como campo de batalla para el alma. Y hay un lugar perdido entre los acantilados, donde todavía se escucha un tambor grave, ancestral, que no marca el ritmo de la guerra, sino el latido profundo del deseo primitivo. Allí, entre los riscos de piedra y la espuma del mar, sobrevive un santuario oculto donde las normas del mundo no tienen poder. Un sitio que solo se revela a quienes cargan dentro el fuego de los antiguos. Un fuego que no quema, sino que transforma. Ese lugar es conocido como Blodfjall, la montaña sangrante. Un promontorio que parece tallado por gigantes, con cuevas abiertas hacia el océano y runas grabadas en paredes que ningún cristiano se atrevió a borrar. Según los pocos textos que aún sobreviven en colecciones privadas y bibliotecas ocultas de Islandia, Blodfjall fue refugio de exiliados, hechiceros, Belbur renegadas y amantes marcados por el juicio. Y también fue el último hogar de Elric, no por elección, sino por destino. Cuentan que cuando la purga sexual alcanzó su punto más sangriento, Elric reunió a un pequeño grupo de fieles, escuderas, chamanes, incluso antiguos esclavos liberados, y se internó en esa tierra maldita, donde nadie se atrevía a buscar. Se instalaron en las cavernas, vivieron de lo que el mar les ofrecía y retomaron los rituales, pero en una nueva forma. Ya no para honrar dioses que pedían sumisión, sino para honrar el cuerpo como extensión del alma libre. Allí nació lo que algunos llaman la Hermandad de la Piel Viva. No era una secta, no era una orgía perpetua, era algo mucho más sofisticado. Un grupo que entendía el sexo como herramienta sagrada para la conexión humana y espiritual. En un mundo regido por violencia, ellos encontraron en el contacto una forma de rebelión. ¿Había normas? Sí, pero no de castigo, sino de respeto absoluto. Ningún acto se forzaba. Todo se proponía, se aceptaba o se transformaba. Se escuchaba el deseo como se escucha el canto del viento. Y cuando alguien lloraba, no era por vergüenza, era porque por fin había encontrado un lugar donde el alma no necesitaba armadura. Los ritos evolucionaron. Se comenzaron a usar pigmentos naturales para pintar el cuerpo antes de cada ceremonia sexual. No como adorno, sino como mapa de la intención. Un color para la pasión, otro para el perdón, otro para la sanación. Antes de tocarse, se miraban. Se contaban sueños. Se confesaban secretos. Y solo entonces se unían, no como cuerpos que desean, sino como historias que se funden. Elric, para entonces ya envejecido pero aún bello, era visto como guía, no como líder. No pedía obediencia, pedía presencia. Quien no podía estar completamente presente, de alma, cuerpo y voz, no participaba. No era castigo, era respeto. Y aunque su nombre no aparece en los textos religiosos que vinieron después, ni en las sagas glorificadas por el cristianismo posterior, su huella está en los márgenes, en las canciones susurradas por pescadores, en las esculturas paganas escondidas en graneros, en un símbolo que aparece grabado en piedras antiguas, una espiral doble, como dos cuerpos entrelazados sin principio ni fin. Se dice que la Hermandad de la Piel Viva desapareció cuando llegaron los nuevos conquistadores, que las cavernas de Blodfjall fueron selladas por clérigos con fuego y sal, que Elric murió allí, abrazado por su compañero, un navegante del sur con quien compartió más que viajes. Compartió alma, pero otros dicen que el linaje no se cortó, que algunos escaparon, que ciertos manuscritos fueron salvados y traducidos a lenguas secretas, y que las prácticas sexuales de los piratas vikingos, lejos de ser bestiales o simplemente orgiásticas, contenían claves antiguas que hoy apenas estamos comenzando a redescubrir, claves sobre cómo el placer puede sanar, cómo el cuerpo puede ser santuario, y cómo el deseo, cuando no es cárcel, puede ser la brújula hacia lo más profundo de lo humano. Y mientras los siglos pasan, mientras los templos caen y los dioses cambian de rostro, en alguna parte del mundo,
Aún hay quienes cierran los ojos durante el acto y sienten el tambor, ese que sigue latiendo en nombre del Rick, porque algunas historias no terminan, se transforman, como los cuerpos, como el fuego, como el amor que se niega a morir. El tambor seguía latiendo, no en las cavernas de piedra ni en los rituales del pasado, sino en cada cuerpo que se atrevía a recordar, en cada suspiro contenido por miedo, en cada caricia que en secreto desafiaba siglos de represión. El legado de Elric, aunque silenciado por cronistas y monjes, vivía entre líneas, donde nadie lo veía, pero todos, de algún modo, lo sentían, y así la historia de Elric comenzó a deformarse, como ocurre con todo aquello que el poder no puede controlar. Algunos lo llamaron hereje, otros un santo pagano. Las viejas canciones lo mezclaron con Loki, el dios cambiante, mientras otras voces lo comparaban con Jesús en su rebeldía, aunque sin cruz, y con piel desnuda. A lo largo de los años, el mito se filtró en lugares impensados. En monasterios oscuros, algunos monjes copiaban en los márgenes de los evangelios antiguos símbolos extraños. Dos cuerpos cruzados, una espiral invertida, una mirada directa como la de Elric frente al juicio. En regiones donde el cristianismo no logró ahogar del todo la vieja fe, surgieron leyendas de un hombre sin patria que enseñaba a amar sin culpa. Lo llamaban de mil maneras: el viajero sin hierro, el hijo de la niebla, el amante que desafió la muerte. Y en la costa sur de lo que hoy es Bretaña, aún existe una tradición que se celebra cada solsticio de verano. Nadie sabe bien de dónde vino, pero hombres y mujeres se reúnen en silencio bajo las estrellas y se colocan pigmentos naturales en la piel. No bailan, no cantan, solo se sientan frente al fuego y se miran. Algunos se tocan, otros simplemente lloran, pero todos, sin excepción, llevan el mismo símbolo grabado en el pecho con arcilla roja, dos espirales que se funden en una sola. El fuego se aviva en esas noches, el tambor invisible sigue marcando el ritmo, y entre las brasas hay quienes juran haber visto una figura, delgada y serena, de ojos grises como la niebla, caminando entre ellos. Porque lo que Elric encarnó, más allá de los actos, los cuerpos, los mitos, fue la posibilidad de otro camino, un camino en que el placer no destruye sino que revela, en que el sexo no somete, sino que libera, en que la piel no oculta la vergüenza, sino que la disuelve. Y lo más impactante, lo más profundamente perturbador para quienes quisieron borrar esa historia, es que todo esto no era invención, no era fábula, era real, tan real como la sangre que manchó los escudos, tan real como las reglas crueles de honor que gobernaban a los hombres, tan real como el deseo reprimido que aún habita en millones de almas. Por eso, la historia no puede terminar sin mirar hacia nosotros, porque lo que hicieron los piratas vikingos, más allá de sus saqueos y sus hazañas, fue establecer una relación con el sexo profundamente ambigua, contradictoria y humana, una mezcla de espiritualidad, violencia, rito y amor. Y Elric fue la grieta por donde esa verdad se filtró, y mientras el mundo giraba hacia el hierro, la cruz y la espada, mientras las hogueras apagaban los nombres malditos, un susurro quedó flotando entre los fiordos del norte, un susurro que ahora está a punto de volverse voz. Una voz que atraviesa siglos, ruinas, dogmas, silencios. Una voz que no pide permiso ni perdón, que no se esconde, que arde. Porque Elric no fue solo un hombre, fue una revolución enterrada bajo piel, bajo deseo, bajo culpa. Su historia nos obliga a mirar de frente la parte de nuestra humanidad que tantos sistemas han querido enterrar. El poder del cuerpo, del placer, del amor libre de juicio. Nos recuerda que mucho antes de que nos dijeran qué está bien y qué está mal, ya existía un conocimiento profundo, casi olvidado, en cada caricia,
en cada suspiro, en cada encuentro sincero. Los piratas vikingos, tan temidos y malinterpretados, fueron más que saqueadores de aldeas. Fueron exploradores del alma humana. Hombres y mujeres que entendían que el sexo podía ser espada, escudo, ofrenda y oración, que lo íntimo no era pecado, sino puerta, y en medio de ellos brilló un nombre, Elric. No por poder, no por violencia, sino por atreverse a amar en un mundo hecho para odiar, a mostrarse vulnerable en una cultura que confundía sensibilidad con debilidad, a convertir el deseo en rebelión. Quizás nunca sabremos cuántos siguieron su camino, cuántos rituales sobrevivieron disfrazados de tradición, pero sí sabemos algo, que aún nos afecta, que la historia de Elric toca algo que muchos temen mirar y que muchos otros están listos para reclamar. Así que si esta historia resonó contigo, si algo en ella encendió una chispa que no sabías que tenías, te invito a unirte a esta comunidad que se atreve a escuchar lo que el mundo intenta callar. Dale like a este video si quieres que sigamos abriendo puertas a lo desconocido, a lo prohibido, a lo sagrado. Suscríbete para seguir explorando relatos que no solo entretienen, sino que despiertan. Historias que duermen en lo profundo, esperando ser contadas. Porque aquí, cada noche la historia cobra vida, y tú eres parte de ella.